Nos damos un cordial saludo, bienvenida para todos los seguidores, para todos nuestros oyentes, para aquellas personas que de una u otra forma están pendientes de nuestras redes sociales, nuestras plataformas, para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en su segmento Vuélvanse a mí. Así que, Catherine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, Catherine, iniciamos entonces con el tema de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a conversar, ¿no? Voy a compartir sobre la unidad en el reino de Dios. Pero antes de eso, quiero contarles una historia. Bueno, yo no estoy en mi ciudad, que normalmente no resido ahí, sino estoy en una ciudad que se llama Purímac. Y en esta ciudad hay un hospital que se llama Dios Pisuyana. Este hospital ha sido fundado por un matrimonio de médicos alemanes, que son la doctora Martina y el doctor Klaus, y su historia es muy bonita, es una historia de fe. Ellos fundaron este hospital, empezó a funcionar este hospital el 22 de octubre del 2007, ¿no? Está ubicado en los Andes peruanos, en las montañas peruanas. Y actualmente es una zona, pues, no, donde no hay muchos recursos, ¿no? Pero este es un hospital que tiene una buena infraestructura, es uno de los mejores hospitales de Perú y cuenta con más de 200 empleados y también constantemente a este hospital vienen misioneros a hacer voluntariados. Y me gusta mucho el significado, ¿no? Que se llama, el nombre del hospital es Dios Pisuyana, que significa confiamos en Dios. Y al ingreso del hospital ellos tienen una frase que dice, un hospital que comparte el amor de Jesús. Entonces, esta pareja, Martina y Klaus, ¿no? Vieron más allá de sus necesidades. Ellos tenían una vida cómoda en Alemania, ¿no? Económicamente hablando, bueno, lo que muchas personas quisieran, ¿no? Sin embargo, Dios puso una visión en su corazón de atender a las necesidades, en este caso en los Andes peruanos, ¿no? De personas pobres que no tienen los recursos económicos para atender su salud de una manera digna. Vieron esa necesidad y obedecieron la voz de Dios es toda una historia de fe. Si ustedes pueden buscar en internet, ¿no? El testimonio de estos doctores. Y es todo un testimonio de fe. Y actualmente cada año ellos están desarrollando lo que es un evento donde vienen artistas de diferentes países que primero se llamó Eco en los Andes, el segundo año es Gozo en los Andes y bueno, el próximo año también, ¿no? Vienen grupos cristianos, bandas cristianas y también se comparten conferencias, ¿no? Para crecer, ¿no? Para que en el cuerpo de Cristo nosotros podamos crecer en nuestro servicio a Dios. Entonces es muy bonito también. Estoy acá y he visto, ¿no? Cómo este hospital ha influenciado la sociedad porque es una zona, ¿no? Del Perú pobre, pero la presencia de este hospital hace que la economía pueda crecer, ¿no? Porque ya hay negocios, he visto un crecimiento económico, pero también, em, aparte, ¿no? De atender necesidades de salud, ¿no? Ellos tienen esa convicción de la palabra de Dios. Entonces también ellos trabajan con iglesias de esta zona y tienen clubes de niños y comparten, ¿no? Del amor de Dios y también predican la palabra de Dios y siembran en estos niños, en estos pequeñitos, la palabra de Dios. Y también tienen un colegio, ¿no? Con mucha infraestructura y hay varias personas que desean que sus hijos estudien en este colegio. Entonces es muy bonito ver cómo Dios está obrando en esta zona del Perú. Y también para mí ha sido un, un, un reto, ¿no? De trabajar, ¿no? Algo que leí en su página web, ¿no? Que dice, el corazón de Dios Pisuyana son sus voluntarios. Porque hay muchos médicos, enfermeras, maestros, trabajadores sociales que no son de Perú, ¿no? Varios son de Alemania. También hay peruanos, hay voluntarios peruanos,
voluntarios de otros países, de Alemania, de Estados Unidos, pero es la iglesia de Dios trabajando, porque dejan su zona de comodidad, ¿no? Para ir a un lugar diferente, para servir a otros, ¿no? Entonces, dejar de mirar solamente mi necesidad natural, ¿no? Porque todos tenemos necesidades naturales, pero ir más allá de eso y mirar también las necesidades de otros. Bueno, les cuento esta historia que me ha impactado mucho, pero también me ha desafiado, ¿no? A vivir la unidad, ¿no? Porque no solamente son estos doctores, si bien Dios ha puesto esta visión en el corazón de estos doctores, ellos saben que es un trabajo en equipo, no es el trabajo de la iglesia, de la iglesia, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? Que se debe desarrollar un trabajo en equipo, que no se puede lograr de forma independiente, sino que requiere de un trabajo en equipo, requiere de unidad. En, en Juan 17 21 23 Jesús hace una oración y dice así: Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Entonces, cuando vemos acá la oración de Jesús, Jesús ora por un equipo, ¿no? ¿Y qué les lleva? Dice que esta unidad, dice, la unidad entre ellos será perfecta, dice, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste. O sea, ora para que vivan, ¿no? Que los hijos de Dios vivan de tal forma, ¿no? En una perfecta unidad, y vivan de tal manera que esa forma de vivir va a ser extendida hacia otros, ¿no? O sea, el corazón de Dios siempre es un corazón trascendente, que va más allá de nuestra propia vida. Dios nos ama, pero Dios desea extender, nos da, ¿no? Nos da para también para nuestras necesidades naturales, nuestras necesidades emocionales, espirituales. Él cubre todas nuestras necesidades, en Él lo tenemos todo. Pero acá la oración de Jesús va más allá, porque está extendida al mundo, ¿no? A los que aún no lo conocen. Entonces vemos ahí un corazón de Dios paternal y una mentalidad trascendente para que otros crean a través de ellos. Ahora, en Mateo 6:33 dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dice busquen, ¿no? Buscar. Ahora el tema y la pregunta es, por qué lo buscamos? ¿No? El tema es si lo buscamos por las riquezas, lo buscamos por lo que Él da, pero eso no es el corazón, ¿no? De Dios, no, Dios no buscarlo por las riquezas. Sé que a veces no hemos hecho eso, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros lo busquemos por quién es Él, ¿no? Por Él, no por lo que Él nos pueda dar, ¿no? Entonces, este versículo, Mateo 6:33, no es una fórmula para obtener riquezas, sino una descripción de cómo Dios trabaja, ¿no? Del carácter de Dios, cómo Él trabaja en su reino. Ahora, cuando hablamos de reino de Dios, hablamos de un gobierno, de un señorío de Dios en nuestras vidas, en nuestra vida, ¿no? Ahora, cuando nosotros cuando hablamos de un reino, hablamos pues de un gobierno, de un rey, pero también hablamos de ciudadanos, ¿no? Porque, por ejemplo, el Perú, yo soy peruana, pero hay otros peruanos, no soy la única peruana, ¿no? Es un país que está conformada por muchos habitantes peruanos. Y el reino de Dios, pues, Dios es el reino. Y Él es Él tiene que tomar señorío de nuestras vidas.
¿no? Entonces es buscar su soberanía, su gobierno sobre nuestra vida de forma integral, ¿no? Que busquemos aplicar sus principios de su palabra, su justicia en todo lo que nosotros desarrollemos, ¿no? En nuestra familia, en nuestras relaciones familiares, en nuestro trabajo, en cómo administramos nuestro dinero, en cómo administramos nuestro tiempo. La verdad es que eso no es sencillo, porque eso implica morir a nuestra voluntad, ¿no? Porque si yo voy a aceptar el señorío de Dios sobre mi vida, voy a tener que morir a mi voluntad, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, pero siempre, o sea, confiando que el plan de Dios para nuestra vida es mejor que nuestra propia voluntad. Y implica, pues, ¿no? Una renuncia, morir a nosotros mismos, ¿no? Y, y eso, ¿no? Cuando nosotros hacemos eso, ¿no? Cuando nosotros buscamos el señorío de Dios en nuestra vida, cuando nosotros vivimos de esa manera, Cristo va a ser visto a través de nosotros, o sea, el carácter de Dios se va a manifestar en nuestra vida y eso va a impactar la vida de otras personas, ¿no? Entonces, cada cosa que yo viva, cada cosa que yo desarrolle, cada cosa que tú vivas, cada cosa que tú desarrolles, le va a mostrar a la gente, le va a mostrar a las personas que no lo conocen que Dios está contigo. Entonces, el señorío de Dios, el gobierno de Dios sobre nuestra vida, nos va a afectar a nosotros, lógicamente, pero va a ir más allá de nuestra propia vida, ¿no? Porque tenemos a un Padre que es trascendente. Y ese es el deseo también del corazón de Dios, que nosotros podamos ser instrumentos de salvación para que otras personas lo puedan conocer. Ahora, dice luego que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y yo me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Y qué se me va a añadir? Em, Lógicamente, Dios dice, bueno, en ese capítulo, ¿no? Dice que no debemos preocuparnos por el vestido y no debemos estar afanados en esas cosas porque Dios tiene cuidado de nosotros, ¿no? Y que todas estas cosas os serán añadidas, o sea, su provisión, ¿no? Porque Él es un Dios proveedor, Jehová Jireh, ¿no? Él provee, va a proveer para mis necesidades naturales, para mi alimento, para mi vestido, ¿no? Pero yo me preguntaba, ¿y qué más, no? O sea, ¿qué más va a ser añadido, no? Em, y pensaba y meditaba, muchas veces nosotros nos preocupamos en nuestras necesidades personales, ¿no? En, la palabra de Dios nos dice que nosotros, como hijos de Dios, no debemos preocuparnos por esas cosas, ¿no? Porque tenemos un Padre que cuida de nosotros, pero en la realidad nosotros estamos luchando con eso, ¿no? Y a veces sí nos preocupamos, aunque no es el consejo de Dios, muchas veces sí nos preocupamos. Pero a veces cuando yo meditaba, ¿no? En cuando a veces yo me he preocupado por estas cosas, a veces me he dado cuenta que cuando yo me preocupo por estas cosas, el enfoque solo está en mi persona, ¿no? O sea, pienso en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en lo que a Katy le falta, ¿no? En lo que Katy necesita para pagar mañana. O sea, el enfoque está puesto en mí, pero no está puesto en Cristo, ¿no? O sea, todo gira alrededor de mí. Cuando yo me preocupo, todo gira alrededor de mí. Ahora, esa palabrita añadir, ¿no? Es agregar, poner al costado algo, al costado de alguien para que esto pueda aumentar, para que pueda multiplicar, ¿no? Y me recordé también de este versículo que dice, ¿no? En el Salmos 23, que mi copa está rebosando, ¿no? Y es a rebosar. Entonces, entendí que Dios me quiere añadir cosas, lógicamente para mis necesidades naturales, pero va más allá de mi propia vida. No solamente soy yo, Catherine, sino que Dios quiere que mi copa rebose y no solamente necesidades naturales de alimento y vestido, también hay necesidades emocionales que nosotros tenemos, no solo necesidades económicas, también nuestro corazón tiene necesidades emocionales. Pero Dios, si yo dejo que el gobierno de Dios, que sus principios de la palabra de Dios gobiernen mi vida, ¿no? Tome decisiones en base a la palabra de Dios. Como consecuencia, pues, ¿no? Dios
Dios lógicamente me va a dar conocimiento, me va a dar herramientas para ayudarme en mis necesidades naturales, ¿no? Pero algo que entendí es que no solamente en mis necesidades naturales, sino también en las necesidades de otros, porque hay personas a tu alrededor que también tienen necesidades, ¿no? Por ejemplo, necesidades naturales, no solamente económicas. Hay personas que tienen economía, o sea, o sea, tienen economía, entonces tienen otro tipo de necesidades, tienen necesidades emocionales, ¿no? Pero Dios, cuando tú buscas el carácter de Dios, buscas el corazón de Dios y tienes, por ejemplo, una necesidad emocional en tu vida, estás de repente pasando por una depresión o alguna, ¿no? Algún conflicto emocional. Si tú buscas el reino de Dios, lógicamente Dios te va a dar, ¿no? Te da de su sabiduría, te da de su sanidad, pero no solamente para ti, sino también para otros, para que eso sea añadido también a otras personas, o sea, va más allá de tu propia vida. Y tú habrás podido experimentar la gracia de Dios, la provisión de Dios, económica, pero no solo esa, sino también otro tipo de provisión, y que eso ha podido bendecir la vida de otros o aprender el principio del perdón. Y has buscado, ¿no? De repente has tenido un conflicto con tu papá, pero cuando le has entregado tu vida a Dios, humanamente no querías perdonarlo, porque la sociedad nos enseña eso y el mundo nos enseña eso, pero has obedecido un principio de la palabra de Dios y has buscado el gobierno de Dios sobre tu vida y has perdonado a tu papá. Y lógicamente Dios ha sanado tu corazón, ha cubierto una necesidad natural tuya, ¿no? De sanidad en tu corazón, pero no solamente es para ti, sino también eso es para otros, ¿no? Entonces va más allá de nuestra propia vida. Cuando Dios nos provee algo, no solamente es para nosotros, sino que afecta y bendice a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y algo que también nosotros debemos entender, bueno, y yo también estoy comprendiendo, es que el reino de Dios es un reino, ¿no? Pero un reino no solamente tiene un ciudadano, entonces no puedo pensar solamente en Katy, porque Katy no es la única ciudadana del reino de Dios. Hay muchos ciudadanos, ¿no? Y multitudes. No hablamos solamente de una persona, es un conjunto de personas. Entonces, cuando pienso en reino, no solamente debo pensar en mí, ¿no? Pienso en... Dios no lo ha diseñado así, ¿no? El reino de Dios no solo está conformada por Katherine, no está conformada también por tu vida, por la vida de otras personas, porque Dios no lo ha diseñado de forma individual, ¿no? No, no puedes vivir el reino de Dios y su justicia de forma independiente. No es posible vivirlo así. Si tú quieres vivir, ¿no? Este principio de la palabra de Dios, se vive en unidad, se vive en comunión y se vive en comunidad. Lo tienes que desarrollar con tu familia de la fe. Por eso, y esto vivió la iglesia de Hechos, este principio, ¿no? Entendieron, la iglesia de Hechos entendió esto, que no se podía vivir el reino de Dios y su justicia, buscar el reino de Dios y su justicia de forma independiente, ¿no? Yo sola o mi iglesia, yo soy mejor que tú, no, sino se vive en unidad, se vive en comunidad. Y por eso Jesús pues oró, ¿no? Que sean uno, ¿no? Y que cuando nosotros vivamos esa unidad, así los del mundo van a entender, ¿no? Los que no lo conocen van a decir, wow, ellos viven de tal manera, o sea, no solamente Katy, no, viven ellos, o sea, ellos viven de tal manera, ¿no? Es perfecta su unidad y el mundo cree como consecuencia, ¿no? El mundo cree porque nos ve vivir como hijos de Dios, nos ve vivir. Entonces, la iglesia de Hechos vivía esto. Entonces, yo en este tiempo, ¿no? Estaba muy confrontada, ¿no? Porque siempre a veces estoy pensando en mí, mis necesidades, lo que yo quiero, ¿no? Y hasta uso ese versículo, ¿no? Dios, voy a buscar tu reino y todas esas cosas me serán añadidas. Pero me ha llevado a entender que no, Dios quiere que yo
acepte su soberanía en todo lo que desarrolle, de manera que yo y también mi familia de la fe vivamos, ¿no? Los principios y los demás puedan creer. En Hechos 2, 42, 47 dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, era la oración de Jesús, ¿no? La oración de Jesús respondida, que sean uno, que vivan tal unidad que el mundo crea. Y la oración de Jesús siendo respondida por Dios, ¿no? Dice que ellos repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, dice que vendían sus propiedades. Entonces, estaba meditando, ¿no? En este versículo, en Mateo 6:33, y todas estas cosas os serán añadidas. No solamente estaban preocupadas por sus necesidades naturales, personales, sino que cuando Dios les proveía para sus necesidades naturales, no solamente eran, Dios me ha provisto para mi necesidad, ¿no? Sino también dice que lo repartían. O sea, era tal, o sea, su corazón no era un corazón egoísta, ¿no? O sea, no era, digamos, no era un versículo usado, digamos, que ahora, ¿no? A veces hay un corazón distorsionado del hombre que solamente dice, no, voy a acumular para mí, para mí, para mí, para mí. Pero acá vemos un corazón diferente. Dios les proveía, pero para también dar a otros, porque ellos dicen que repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces iba más allá de sus propias vidas, o sea, pasó de un corazón egoísta a un corazón como el de Dios, ¿no? Un corazón que da, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces eso es algo que me impactó y, y es algo que he visto en este tiempo, en estos días que estoy acá en Apurímac, en Curahuasi se llama el lugar. Veo, ¿no? Que estos doctores miraron más allá de su necesidad, ¿no? Tenían, estaban cómodos, tenían lo que todo el mundo quisiera de repente, pero ellos no solamente miraron su necesidad, también miraron la necesidad de otro continente, ¿no? Que es el continente sudamericano, que en Perú vieron la necesidad de otras personas. Y yo veo acá, por ejemplo, en este hospital, que el pueblo, ¿no? De Apurímac, que tienen el favor del pueblo, ¿no? Porque los admiran, o sea, tú preguntas a los habitantes de esta ciudad, de este pueblo, y admiran el trabajo que en ese hospital están realizando, ¿no? Y también saben que vienen misioneros de otros países y también misioneros peruanos a servir a las personas. Y como consecuencia de eso, veo que varios niños, porque trabajan con niños, están siendo impactados con la palabra de Dios y veo, ¿no? Que los papás también quieren que sus hijos estudien en el colegio, ¿no? De este hospital. Y esto es un colegio cristiano, ¿no? Un colegio donde se enseñan principios de la palabra de Dios. Y veo que tienen el favor del pueblo porque atienden a sus necesidades, ¿no? Atienden una necesidad de la salud y han dejado su zona de confort, han ido, ¿no? Y viven una unidad, ¿no? Viven una unidad que impactan a las personas en este pueblo que no conocen a Dios. Entonces, para mí ha sido como un llamado de volver al origen, ¿no? Porque a veces como que el corazón es egoísta y solo pienso en mí, en lo que a mí me falta, ¿no? Entonces dice así,
que perseveraban, dice ellos, los apóstoles, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, era tal su unidad, era vivir el reino de Dios, el reino de Dios no se vive de forma independiente. Eso es lo que he aprendido en este tiempo, estoy aprendiendo que el reino de Dios no se vive de forma independiente, sino que se hace en unidad, se hace en unidad, en comunión, en comunidad. Y cuando yo vivo el reino de Dios, obedezco los principios de la palabra de Dios conjuntamente con mis hermanos, ¿no? Con mi familia de la fe, así la iglesia va a crecer, ¿no? Dios es el que da el crecimiento, pero que vivamos de tal manera que podamos impactar. Y yo sé que hay varios trabajos, ¿no? No solamente en Perú, he podido viajar también, o he podido ver otros trabajos, ¿no? Como la iglesia, cuando la iglesia se une, cuando la iglesia deja sus diferencias y se une y trabaja en unidad y no solamente está preocupada por sus necesidades, sino también por las necesidades de otros, puede atender necesidades, necesidades naturales, como la necesidad de la salud, otros atienden la alimentación, ¿no? Atienden necesidades. Y Dios a cada uno nos ha dado un don, nos ha dado un talento, ¿no? Dios a todos dice que Dios ha repartido dones, Dios ha repartido talentos. Y tú tienes algo para dar, ¿no? Algo para dar. Y Dios quiere que tú puedas añadir algo a la vida de una persona. De repente no tienes dinero, de repente, ¿no? Pero para hacer la obra de Dios, o sea, Dios siempre nos da algo, ¿no? A algunos les habrá dado provisión económica y también puedes dar, pero siempre Dios nos da algo para dar. Y no, como que no hay una excusa, no, no, yo no tengo nada para dar, todos tenemos algo para dar. Y Dios desea, ¿no? Que podamos vivir, ¿no? Regresar al origen y podamos vivir el libro de los hechos, que nos inspire y podamos regresar a eso y entender la unidad como iglesia y vivir de tal manera que las personas con las que tú trabajas, por ejemplo, ¿no? Estás en tu trabajo y ellos van a ver cómo vives el reino de Dios, cómo aplicas en tu trabajo los principios de la palabra de Dios, su gobierno, ¿no? Su señorío, su justicia, su palabra, que es diferente a este mundo, y cómo también conjuntamente con tu familia de la fe, ¿no? Pero si nos estamos peleando en redes sociales, el mundo ve, ¿no? Estos en vez de amarse, se pelean. A veces en redes sociales se ve eso, ¿no? Que los cristianos se pelean, que se critican y lejos de amarse, creo que se destruyen, ¿no? Entonces, no damos buen testimonio, ¿no? A la sociedad, al mundo. Entonces, Dios desea que nosotros podamos vivir. El reino de Dios se vive en unidad, ¿no? Y así vamos a afectar la sociedad, ¿no? Tenemos una palabra, la palabra de Dios transforma la sociedad, ¿no? Trae bendición, no solo para ti, sino también para otras personas. Entonces, meditemos en eso, yo también estoy meditando. Y eso, ¿no? Busquemos más del reino de Dios y su justicia, porque puedes tener una amiga que tiene un conflicto y tú le puedes dar un consejo, pero busca más del reino de Dios y su justicia porque Dios te va a dar la sabiduría de su palabra para que tú le puedas dar una palabra de ánimo, una palabra de aliento a las personas que no lo conocen, que están alrededor de ti. Y eso te va a sacar de tu zona de confort, porque ya no solamente estoy pensando en mis necesidades, en mi alimento, mi vestido, yo sé que Dios lo va a proveer, pero estoy pensando también en las necesidades de mi prójimo, ¿no? Y busquemos eso y Dios nos va a dar la sabiduría y vivamos de tal manera, ¿no? Unidos para que podamos bendecir la vida de las personas y podamos
dar testimonios, ¿no? Y que se enciende el reino de Dios en nuestras vidas y que podamos ser sensibles a las necesidades humanas, porque hay muchas necesidades humanas, ves en la sociedad, miras a tu alrededor, hay mucha necesidad para que Dios quiere usar tu vida como un canal para que puedas cubrir estas necesidades, ¿no? Y él quiere usar tu vida, quiere usar mi vida y quiere usar tu vida para poder bendecir. Y eso, ¿no? Busquemos primero el reino de Dios y su justicia y sabemos que todas estas cosas os serán añadidas, pero no solo para nosotros, sino también para los que están a nuestro alrededor. Podamos bendecir y así el mundo va a creer. El mundo así va a creer, ¿no? Le va a entregar su vida a Dios por nuestra manera de vivir, por cómo mostramos el carácter de Dios. Que tengan un bonito día. Gracias.